Buen día. El día de hoy, junto con mi compañero José Neira, vamos a realizar una entrevista al ingeniero Arnaldo Peña Cabello, que en su actual labor es director técnico de tintorería y acabado en Vercolor France. Iniciamos la entrevista con la presentación de la empresa y la presentación del entrevistado. Yo soy ingeniero químico de profesión, tengo 26 años de experiencia profesional, en- especializado básicamente en la industria textil de exportación, tanto en plantas acá de Perú, en Latinoamérica, en Bolivia, Guatemala, y mi último trabajo, incluso hasta ahora, es en Vercolor, Francia, al sur de Francia. Las empresas textiles, en realidad, los llamamos empresas full package, que implica desde el desarrollo del producto, la hilatura, la tejeduría, el teñido y el acabamiento textil. Después pasa a una segunda área que viene a ser la parte de manufactura, confección. Entonces, en dimensiones podemos hablar que esta industria podemos encontrar medianas, grandes. Hablamos, las áreas que tienen mayor cantidad de personas son las áreas de manufactura, confección, porque hasta el momento siempre demanda de mucha mano de obra. Entonces podemos hablar incluso pues de 3.500 personas, 5.000 como en el caso de Centroamérica. Y en el área en las que yo he operado y manejado, que es la parte textil, la parte química, podemos llegar hasta 420, o empresas acá como pues, pueden tener 200, o algunas pequeñas que puedan tener 60 u 80, ¿no? Más o menos esa es la magnitud. Ah, ¿Qué momentos usted considera claves en el desarrollo de la empresa? Bueno, las empresas están constantemente evolucionando, ¿no? Al inicio, he tenido la oportunidad incluso de iniciar operaciones con algunas empresas, porque también parte de mi desarrollo profesional ya actualmente es consultor. Entonces yo ayudo a iniciar operaciones. Entonces esa etapa, por ejemplo, es bastante interesante porque te vas a encontrar con los dueños, o sea, los empresarios que vienen a veces, de solamente comercializar telas a querer tener su propia industria. Entonces son dos lógicas totalmente diferentes que hay que primero eh, dar a conocer y explicar muy bien al cliente, que en este caso es el empresario, porque no es tan sencillo como una industria papelera o industria fabricación de ladrillos, qué sé yo. Acá hay demasiadas variables. Y para complicaciones, estamos hablando de una planta química, muchas variables. Entonces, tiene que tener el, el dueño o el directorio que están apostando por una nueva planta, por ejemplo, un concepto totalmente diferente. Y hay que adentrarlos primero a eso, ¿no? Explicarles todos los problemas que van a poder ocurrir, que ellos tienen que tener la suficiente capacidad como para lidiar y liderar todo ese proceso. Entonces, es un tema un tanto que efectivamente tiene que haber un buen liderazgo, porque no solamente es la parte humana en lo que concierne a los trabajadores, sino también a trabajadores externos que van a participar en una primera etapa en la construcción, instalación y puesta en operación de una planta. Entonces, una parte importante e interesante desde mi punto de vista es cuando inicias una fábrica, ¿no? Que es muy diferente a encontrar una fábrica que ya está muy operando y que tiene protocolos, estándares de control de proceso, controles de calidad. Entonces, para mí, desde mi óptica, hay mucha más adrenalina y también mucho más riesgoso cuando se opera una planta de inicio. Le doy el paso a mi compañero. Ya, como segunda pregunta tenemos, ¿cómo ha cambiado la empresa desde sus primeros años hasta la actualidad? Bueno, yo en estos 26 años he estado en diferentes empresas, siempre en el mismo rubro,
pero en diferentes empresas. Claro que también, por ejemplo, he estado en empresas como supervisor o jefe y después me ha tocado retornar a ayudarles ya como consultor. Entonces, sí puedo ver sus evoluciones. Bueno, la satisfacción para un profesional, como en mi caso, es ver que hayan evolucionado para mejor. Pero también es un reto grande porque no solo la evolución se da en la medida de que la empresa crezca, se diversifica, tiene mejores clientes, tiene mayores márgenes de utilidad. Pero el caso contrario también ocurre, que es una gran mayoría. Una mala gestión lleva a que al cabo de los 5, 10 o 15 años cierren la fábrica. O a veces la primera generación de empresarios, o sea, los dueños que inician la operación, lo llevan a un punto tal, pero los hijos, o sea, la segunda generación, ya no tienen el mismo entusiasmo y también terminan vendiendo o cerrando fábricas. También he visto esos casos. Entonces, es muy dinámico, ¿no? O sea, la empresa evoluciona de una manera dinámica. Por un lado, esta que les explico es en cuanto al comportamiento o el perfil que tienen los líderes, los dueños, los gerentes, los jefes, pero por otro lado también dependiendo de cómo se comporta el mercado, porque como estamos en la industria de la moda, esto es muy cambiante. Hasta, por ejemplo, el caso peruano, nosotros hasta el 2008 teníamos bastantes exportaciones hacia Estados Unidos. De ahí cuando hubo la crisis económica en Estados Unidos, por abaratar costos, las marcas para quienes nosotros desarrollábamos, como Under Armour, Lacoste, Polo Ralph Lauren, etcétera, se fueron a otros países, Bangladesh, India, China, por mejorar precios. Pero todo eso también hace que haya cambios, ¿no? Que cambios que algunos son resilientes y pueden sobrellevar, mientras que otros quedan y otros cierran. Tu audio, Erika, tu audio. Usted nos indicó la gran cantidad de colaboradores, trabajadores que tiene la empresa. ¿Y cuánto cree o qué criterios usa internamente para evaluar tanto en colaboradores y en crecimiento de la organización? Todo depende de la demanda del mercado. Nosotros nos valemos de los niveles de producción. Obviamente, esto orientado a costos, ¿no? A la rentabilidad que podemos como empresa marginar. El costo de mano de obra en una industria textil es bastante alto. Es considerado el primero en la lista, digamos, en que afecta, ¿no? En el margen. En segundo orden está los costos energéticos. Entonces, cuando hay estos cambios que les menciono, donde el mercado se ajusta, los clientes ya no envían los pedidos como corresponde, entonces también toca ajustar. Entonces, para enfrentar esto y evitar rotaciones masivas, ¿no? En perjuicio de los trabajadores, lo que se busca es capacitar a un nivel que los trabajadores sean polifuncionales. Eso es muy importante, ¿no? Y ahora que estamos en Europa lo veo con mayor detalle porque por ejemplo, la industria textil en Europa y en los países desarrollados principalmente ya hace algunas décadas que han ido decayendo y solo han quedado unos pocos. Y esos pocos han podido sobrevivir principalmente porque se han adecuado al sistema medioambiental, de las exigencias medioambientales. Pero lo segundo también es la apuesta por la automatización y por la polifuncionalidad de los trabajadores. ¿Qué significa? Que con pocos trabajadores puedo hacer más. No es como ocurre todavía en el Asia o en Latinoamérica, en la que sí demandamos mucha mano de obra, porque relativamente es un poco más bajo comparado a los países desarrollados. Entonces, todavía podemos tener, por ejemplo, en una máquina 3 operarios, mientras que esa misma máquina en Europa es operada por una sola persona. Pero obviamente su remuneración es mayor, la calificación o su capacidad de desempeño es mayor.
Entonces, hay un tema de ese tipo, ¿no? Entonces, yendo estrictamente a tu pregunta, ¿qué es lo que buscamos en los trabajadores? Uno es polifuncionalidad, o sea, que estén cada vez más preparados, que estén siempre con la tecnología, porque en todas las industrias efectivamente va evolucionando. Entonces, más que mano de obra, tiene que ser mano de obra calificada en cualquier ámbito. Y si es a nivel gerencial o jefatural, lo que se busca es que efectivamente cumplan con los perfiles de liderazgo basado pues en las habilidades blandas. Porque las universidades, todos los que venimos de allí, sabemos que las habilidades duras, el conocimiento, no las dan, pero muchos de ellos descuidan las habilidades blandas, o sea, trabajo en equipo, empatía, ¿no? Son todos esos factores que uno tiene que empezar a desarrollar. Y como jefe, todo empieza con la entrevista que uno hace al personal que va a ingresar. Porque si bien es cierto, quien lo convoca es el área de recursos humanos, pero el filtro para decidir si ingresa o no a nuestra área de trabajo somos nosotros, porque finalmente el resultado de nuestra gestión depende de ellos. Entonces nosotros tenemos que filtrar bien. Entonces en ese filtro que nosotros desarrollamos, vemos qué cosa. Si esa persona es proactiva, si esa persona entiende la dinámica del funcionamiento de esa industria, porque no todas las industrias son iguales, y en función a eso uno les va haciendo un plan de crecimiento profesional, capacitándolos, etcétera. Porque también buscamos que estas personas se queden lo mayor tiempo posible, por eso se invierte en ellos, ¿no? Y hoy en día muchos de los trabajadores jóvenes tienen esas complicaciones de permanecer mucho tiempo en una sola área. Entonces hay que ver también la orientación que uno da a cada uno de ellos en función a sus expectativas, a sus particularidades. No es como en las generaciones pasadas o hace 20 años, en la que a todos se le trataba por igual y se le daba una única instrucción. No, hoy en día es mucho más selectivo. Los líderes, los jefes, para tener buenos resultados, tenemos que ser mucho más detallosos con nuestro personal, así como con las operaciones. Ya, como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo define y aplica el liderazgo en su gestión diaria? Cada líder tiene un perfil diferente. Mi perfil es de mucha cercanía con el trabajador, de entendimiento y de predicar con el ejemplo. Porque, bueno, yo tengo la suerte de que he empezado desde muy abajo, incluso desde operario, supervisor, jefe de área, coordinador, jefe de planta, gerente de planta, director técnico. Entonces entiendo el funcionamiento y el pensamiento de mis colaboradores. Entonces yo soy muy cercano a ellos. Y es más, a mí me ayuda mucho eso porque también muchas de las soluciones que encuentro a los problemas provienen de ellos. Entonces la apertura que yo tengo con ellos hace que ellos me retroalimenten y sean transparentes con los problemas que se generan, de manera que pueda dar la solución rápida y consensuada. Entonces, esa es una forma, ¿no? No soy de las personas que son cuadriculadas, como decimos normalmente. Pero también, obviamente, para poder llevar la disciplina adelante, hay reglas básicas que tienen que cumplir conmigo, ¿no? Para poder seguir adelante. Y todo esto enfocado en ¿qué? En indicadores de gestión, los famosos KPIs. Entonces, a cada subárea, yo en las reuniones primarias que tengo con ellos, siempre les voy a dar sus indicadores de gestión y a través de ellos los voy a medir diariamente, semanalmente, mensualmente, y donde van saltando las banderas rojas, voy interviniendo con mayor firmeza. Okay. Entonces las acciones que usted toma con respecto a KPIs. ¿Y Siempre. cree que midiéndolos de esa manera está influyendo positivamente en su equipo? Claro, por supuesto que sí, porque, como les digo, ¿no? Yo siempre me pongo en el zapato de mis operadores y Empático. también
me vuelvo a retrotraer pues a esas épocas en las que yo era y digo, ¿cómo me hubiera gustado a mí que me enseñen? Porque yo no le puedo reclamar, yo no le puedo amonestar si previamente yo no le he enseñado. Pero también si yo le he enseñado y después también de la enseñanza hay que hacerle un acompañamiento. Pero si a pesar de eso el personal es distraído o no performa en la magnitud que uno espera, naturalmente ellos saben cuáles también son las consecuencias. Entonces, la claridad en el mensaje, en la comunicación, es fundamental. Pero también hay que sabérselos decir, ¿no? Porque sin herir susceptibilidades, porque todos somos seres humanos, con firmeza, pero bien entendido, conciso, claro y bien entendido. Si bien nos indica su tipo de, cómo es, lo explica cómo es su liderazgo, ¿cómo usted predomina cuál es el tipo? ¿Perdón? ¿Cómo usted puede nombrar el tipo de liderazgo que está llevando con sus colaboradores? Es un liderazgo ejemplificador, lo llamo yo, ¿no? O sea, ejemplificado. sí. Usted me indica que a través del tiempo lo ha ido adaptando o ha visto algún personaje, algún referencial que lo oriente a eso. O es el jefe que usted no tuvo. Precisamente, algo de eso, ¿no? Porque, como comprenderán, yo ya estoy en mis 50 años y me he topado con personas, cuando yo empecé a ser jefe, cuando era supervisor, que la mayoría tenían un concepto bastante militarizado, ¿no? De los gritos, de los enojos, de enrostrar en público. Entonces, en esa etapa, le estoy hablando hace 20 años, yo dije, oye, pero hay otra forma de hacer gestión. Llegar al mismo resultado sin necesidad de agraviar a nadie, sin insultar, sin ofender, porque entiéndase que la industria textil es muy demandante, hay mucha presión, en producción siempre ha sido así, estás contra el tiempo de los embarques, etcétera, y si no hay penalidades. Entonces, empecé con este modelamiento y me funcionó, porque finalmente uno adopta lo que funciona, ¿no? Y más aún, o sea, encontrarte con profesionales, con subordinados o colaboradores que después de años nos encontramos después de tiempo, a pesar que yo los he despedido, por ejemplo, y me estrechan la mano y dicen por qué fue, porque ese es el otro tema, o sea, ¿por qué te fuiste, no? Me agradecen o me dicen, gracias a usted aprendí esto. Entonces, yo les cuento una anécdota, ¿no? Yo tenía a mi jefa, bueno, en ese entonces, trabajaba, yo era supervisor, e incluso no era mi jefa directa, sino era la jefa de mi jefe, porque era la gerenta textil, y mi jefe obviamente era el jefe planta, pero ambos eran así, muy gritones, muy radicales. Pero por el desempeño mío, después llegamos a trabajar juntos, ya en una cuestión de consultoría, y ella siempre, su metódica fue de gritar a la gente, pero yo no. Entonces, después de un tiempo que estuvimos haciendo las consultorías, ella me dice, Arnaldo, yo he aprendido algo de ti. ¿Cómo así? Le digo, ingeniera. Sí, me dice, tú logras los mismos objetivos, pero no te inmutas, no te enojas, no maltratas tu organismo. Relajado. O sea, Y entonces ella me dice, en esta etapa de consultora menos, o sea, veo que podemos hacer las cosas de otra manera. Sí, y yo cuando conversaba con ella le decía, pero ¿por qué usted adoptó esa forma de hacer gestión? Me dice, lo que pasa es que cuando yo ingresé a la planta, siendo mujer, flaquita, y me pusieron de una vez de jefa, porque ella pasó de la universidad de practicante a jefa, entonces los operarios no le hacían caso. Los operarios de mucha antigüedad no le hacían caso. Entonces lo que ella, de impulso de ese momento, fue meterles un grito y con ajos y cebollas y empezaron a obedecer. Entonces ella pensó que esa era la manera para esa época. Entonces adoptó toda su carrera profesional en esa expectativa. La mía es diferente, ¿no? Correcto. ¿Considera que liderar es más una habilidad innata o aprendida? No, el liderazgo se hace, definitivamente. Muchos dicen que se nace, no, se hace.
pero hay ciertos pasos que uno tiene que desarrollar, como le digo. Enfóquense en las habilidades blandas, estudien oratoria, o sea, porque hay que saber comunicar. Muchos piensan que comunicar es poner un correo extenso o hablar fuerte. Eso no es comunicar. Comunicar es lo que entiende tu interlocutor. Si tú te haces entender con tu interlocutor, entonces vas a decir que estás comunicando. Pero si no te entiende, no has comunicado nada. Habrás dicho muchas cosas, habrás hecho bulla, pero no has comunicado. Entonces, el poder de la comunicación es fundamental y va en 360 grados con el directorio, porque ellos también te van a pedir reportes, informaciones diarias, semanales, etcétera. Es con tus subordinados, con tus pares. Entonces, es un mundo que gira en 360 grados. Entonces, tiene que saber comunicar. Entonces, la comunicación se desarrolla. Muchos no hemos tenido, digamos, pues, la posibilidad de salir a hablar en público, de hacer reuniones, sesiones o armar grupos de trabajo. Somos bastante cohibidos, qué sé yo. Pero todo eso es costumbre. Entonces, para cambiar esa costumbre hay que cambiarlo con otra costumbre buena. Entonces, ahí vienen las otras herramientas que les vuelvo a repetir, que tienen que apalancar su carrera, ¿no? Las habilidades blandas. ¿Ha experimentado algunas situaciones que a pesar de haber impulsado al equipo, no se logró lo esperado? Sí. ¿Qué se influyó para que no suceda? Sí, o sea, hay muchas veces, hay veces que efectivamente tú haces todo lo posible y no resulta, o como también pasa que tú puedes tener el mejor resultado, pero existen grupos, porque somos grupos humanos, ¿no? Incluso cuando trabajas en una transnacional, o sea, son de diferentes países, pero también hay diferentes intereses. Entonces vas a estar sujeto a diferentes tipos de presiones. Mientras uno está enfocado en lograr tus objetivos del KPI, puede haber otro grupo que quiera prescindir de ti, por ejemplo, que también es un tipo de fracaso, ¿no? Oye, tú dices, pero ¿cómo si mi gestión es tan exitoso, lo demuestro con los números, cómo es posible que ya no quieran seguir trabajando conmigo? Lo que pasa es que hay otro grupo que hace lobby y tiene sus propios intereses, por ejemplo, ¿no? Eso también es un tipo de fracaso, ¿no? Pero hay que lidiar con eso. ¿En qué circunstancias utiliza el poder dentro de su rol? Definitivamente el líder, el jefe, lo que nos representa y lo que nos diferencia es el poder que nos asigna la empresa, ¿no? O el directorio por un tiempo determinado. Y eso hay que, en realidad, saberlo modular, saberlo utilizar, porque caemos en un problema cuando pensamos erróneamente que ese poder te da el poder para avasallar a otra persona, por ejemplo, o influenciar o influir de una manera que no es propia, ¿no? Ese es el mal uso del poder. Ahora, si ese poder te va a servir para hacer que la gestión, que la empresa crezca y también tus colaboradores crezcan personalmente y profesionalmente, ese es el tipo de poder que uno tiene que ejercer, ¿no? Entonces hay que saber utilizar el poder que se nos ha dado, entendiendo que es circunstancial, por un tiempo determinado y bajo ciertas circunstancias. No es permanente el poder. Sí. Pero ¿qué medidas usted toma para ejercer el poder, pero sin caer en el autoritarismo? Por eso, las reglas claras son fundamentales desde un inicio. En una reunión le dices cómo es tu metodología de trabajo. Ahora, si se ha generado, por ejemplo, un problema y esa persona necesita ser relevado o ser amonestado, por ejemplo, yo utilizo mucho el principio del sándwich. No sé si ustedes han escuchado esto. Que te sientas. Yo decirle algo bueno. Correcto. O sea, te sientas con la persona, le dices las cosas buenas de primero, al centro le dices las cosas que realmente son brutales y malas, y cierras con algo bueno que lo pueda ayudar a superarse.
Entonces, de esa manera lo entiende, pero tampoco se va a sentir mal, ¿no? Bueno, Y temas sencillos, ¿no? Porque yo también les digo, la otra cosa que yo siempre les digo a mis colaboradores es, la primera vez yo te enseño, la segunda vez posiblemente me voy a enojar y voy a alzar la voz, pero la tercera vez, o sea, ya no vas a estar conmigo. O sea, ellos tienen que saber que también todo tiene un tiempo. O sea, no es permanente. ¿Por qué? Porque como les digo a ellos, ¿no? Cuando cruzamos la pista y entramos a la fábrica, tú y yo somos trabajadores y tenemos un rol que cumplir. De la calle para afuera, de la puerta para afuera, sí podemos ser amigos, familiares, colegas de universidad, qué sé yo. Pero hay espacios que cumplir, ¿no? Entonces ellos también tienen que saber esos roles bien claros. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cómo percibe los colaboradores el poder que usted ejerce? Siempre lo he percibido con respeto y con agrado porque no he visto hasta ahora a algún colaborador que, como he visto para otros colegas y en otros lugares, que los esperan en la calle, los miran mal, hablan de más o hacen pintas en los servicios higiénicos con sus nombres y reclamos. Hasta ahora no me ha pasado, ¿no? O sea, eso yo lo entiendo como que el camino que he adoptado de alguna forma es el correcto, ¿no? ¿qué tan receptivo es este equipo cuando se toman decisiones que no todos comparten? ¿Y cómo maneja usted esa situación? Sí, en un equipo multidisciplinario nunca va a ser uniforme las ideas. Por eso yo les decía al inicio que hay que saber, como líder, entender el pensamiento y la psicología de cada individuo. O sea, no lo puedes tratar a todos por igual. Hay algunos que van a necesitar mayor firmeza y que le ayudes empujando, ¿no? Llevándolo hacia adelante. Mientras que otros no. Simplemente le pones, como decimos en el argot común, le pones la zanahoria de delante y corre hacia el objetivo, ¿no? O sea, hay personas que se sienten muy mal al ser presionados y otros que sí necesitan un poco. Entonces, todo eso uno tiene que, en un equipo multidisciplinario, como si fueras el director de orquesta, empezar a sacar lo mejor de cada uno de ellos y tratar de ocultar las otras cosas, ¿no? Y otra cosa clave, que a mí me funciona mucho, es yo nunca digo los defectos o los problemas en público, o sea, no los enrostro. Lo que hago es, lo que sí es para felicitar o algún logro que sí han hecho, sí los digo en público. Yo le digo, puedes ensalzar en público, mas no puedes criticar en público. Las críticas en privado y los elogios sí en público. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Entonces muchos líderes, bueno, no se podría llamar líderes si es que no llevan esta tónica genera o tienen ese problema, ¿no? Que se dejan llevar por su propio, no sé si es ego o malformación, la forma como ellos proceden, y empiezan a enrostrar en una reunión de 20 personas que tú hiciste esto, que eres tal por cual. Eso, o sea, sí tiene el poder y la otra persona probablemente va a agachar la cabeza. Pero dentro de esa persona se está generando resentimientos, apatía, cosas que en realidad en la organización no necesitamos. Como siguiente pregunta, ¿cómo construyó su autoridad ante sus colaboradores? Como les digo, predicando con el ejemplo. Si yo veo que yo puedo ser el gerente de la planta, estoy en mi rol de gerente, por ejemplo, pero veo que una máquina se ha atascado y el operario está sudando y está tratando de arreglarla, yo me remango la camisa y me pongo a arreglar con él. Si la persona no ha entendido y está buscando información, me tomo mi tiempo, lo llamo a mi lado, le explico como a niño de 6 años. O sea,
Entonces, Claro. de esa manera ellos entienden que pueden confiar en mí y que se van a esmerar un poco más, ¿no? Exacto. Tu audífono, tu Tu, tu tu audio, micrófono. Erika. ¿Alguna vez has sentido que su autoridad fue desafiada y cómo resolvió esa situación? Sí, sí, sí. En mis inicios he sido desafiado. Les cuento una anécdota. Eh, yo, bueno, sí, hace 20 años casi, llegué a ser jefe de planta de una de las empresas más grandes de acá del país y obviamente yo estaba relevando a un jefe que era bastante antiguo, o sea, una persona mayor que se estaba jubilando. Y obviamente en contraste, yo era muy joven en ese entonces, estamos hablando de hace 20 años. Y ni bien llego, muchos operarios que estaban acostumbrados a ese tipo de liderazgo y me imagino que añoranzas a su jefe, me retan, ¿no? Y normalmente te retan delante de otros operarios con la finalidad de hacerte quedar mal. Entonces es ahí donde ya todos tus protocolos, digamos, de ser gentil, amable, desaparecen, porque también eso va a pasar. O sea, hay que ser honestos, sean hombres, mujeres, va a pasar. Y la autoridad tienes que defenderlo como nada, ¿no? O sea, entonces ahí le metí un grito y una carajada, como se dice, y lo amenacé que si no hacía lo que le estaba diciendo, porque abiertamente me dijo que no lo iba a hacer, lo que yo le estaba diciendo que haga y estaba dentro de su labor. Entonces le dije, si no lo haces, no me sirves, y llamo al vigilante y te me vas en este instante. Y obviamente se puso a hacer, ¿no? Pero le grité tan fuerte que ¿cómo se llama? Al día siguiente me va a llamar el gerente, que por qué lo había tratado de esa manera, que no sepa, que no lo volviera a hacer. Pero ya había defendido mi fuero, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, el liderazgo no solamente es el buen agente, ¿no? Va a haber momentos críticos en la que sí vas a tener que sacar de tus casillas, pero controlado. Acá lo importante es que tengas autocontrol, que sepas lo que estás haciendo, porque he visto gente que se pone a pelear con ¿cómo se llama? Con un operario, por ejemplo. A eso no llegar. Sino lo que estás haciendo es un momento de ejemplificación con los demás operarios, ¿no? Que nadie puede ir encima tuyo y que para eso hay normas, sin llegar a los golpes, qué sé yo. Porque simplemente lo haces retirar con el vigilante y se acaba el problema. O haces tu parte y recursos humanos haces el suyo. Hay canales, pero sí, o sea, no te pueden desafiar. ¿Cómo reacciona su equipo cuando debe aplicar medidas más directivas o firmes? Cuando están bien entendidos es bastante sencillo, porque no se llega a extremos, ¿no? Si no les cuento esta anécdota que les mencionaba porque eran mis inicios, ¿no? Ahora es bastante difícil porque saben que cómo me comporto, porque el otro tema también de la pérdida de autoridad es cuando empiezas a jugarte de manos, de bromas con los operarios. Ser más y empiezan a aprovecharse de eso. Correcto, entonces malentienden, ¿no? Pero entonces, como les vuelvo a repetir, el centro de labores es eso, un centro de labores. No es un parque de diversiones, no es tu sala de tus amigos. Ok, si quieres divertirte ya será en otras áreas. Pero eso también yo en lo mío trato de separar, ¿no? Porque a veces se tratan de hacer muy amigos que incluso afuera se ponen a tomar, o sea, no, pues, no es como dicen, ¿no? O sea, si tú dices que eres jefe, compórtate como jefe y vístete como jefe. Siempre fue. Correcto. También es un poquito del tema del liderazgo y ya iniciando un poquito más en la empresa. ¿Qué canales de comunicación son los más usados en su área? ¿Cómo se comunica con sus colaboradores? Claro, en una planta grande definitivamente el WhatsApp está bastante extendido, ¿no? Hay grupos para cada subárea, digamos. De una manera secundaria, antes era primaria, pero ahora es secundaria, es los correos, que ya es cuestión de formalidad, porque es lo que dijiste en WhatsApp solo para que quede como constancia, ¿no?
Y Algo más rápido. sí, es más rápido, ¿no? La llamada telefónica. Obviamente, si es un área pequeña, es todo verbal, pero generalmente plantas grandes estamos ahí con la tecnología siempre. ¿Y en la comunicación en su equipo tiende a ser más formal o informal? Siempre tiene que guardar una formalidad, ¿no? No es, ahora, ahí lo básico es que sea corto, conciso, ¿no? Entendible. Porque entendamos que, imagínense, antes en los correos habían personas que hacían 3, 4, 5 líneas de correo y los correos llegaban pues a decenas y centenares por día que no te daban para revisar. Sería que estés sentado en tu escritorio y solamente leyendo correos. Hoy en día el WhatsApp ha simplificado bastante. Yo lo que digo también es optimizar la comunicación, ¿no? Lo estrictamente necesario para que no sea invasivo y para que sea entendible también, porque demasiada información satura y finalmente distorsiona lo que quiere pasar. Pierde el mensaje. ¿Usted ha identificado algunas barreras comunicacionales? ¿Cómo las enfrentó en ese momento? Um, Si no, bien, por ejemplo, puede ser una caída, ya sé. ¿Perdón? ¿Cómo puedo enfrentar una barrera? Si bien menciona que su comunicación es por WhatsApp o por correos, ¿qué barrera pudo ocurrir para que no haya el proceso correcto y no haya salido el trabajo como debió ser? O sea, no sé si Por ejemplo, cuanto más grande es la empresa y cuanto más alto es tu puesto, a veces lo que quieres llevar se hace un poco más complejo. Por eso es la simplicidad y de los KPI que tienen que ser también bastante concisos, medibles y auditables, ¿no? Porque a pesar de eso, a veces eso llega a, digamos, a las jefaturas intermedias y no aterriza como uno quisiera a la base, que finalmente son los que hacen el trabajo duro para la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, en Guatemala, al ver esa situación y que necesitaba que llegue abajo, y uno por la cantidad de personas que hay, no puedes estar en cada área, es imposible. Entonces, lo que yo fomenté, por ejemplo, fue los días miércoles, al cambio de turno, o sea, a la mañana, a las 7 de la mañana, una reunión de 15 minutos con toda la planta. ¿Para qué? Para mostrarles los indicadores, para decirles hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Entonces es un estilo un poco antiguo, pero necesario. ¿Por qué? Porque vemos que las jefaturas intermedias no van a la velocidad, digamos, de comunicación a lo que quieres llegar y tú quieres objetivos o resultados más rápidos, pues tiene que ser un poco más dinámico. Claro. ¿Aplica el coaching o mentoring como parte de su liderazgo y con qué frecuencia? Sí, sobre todo para formar nuevos jefes, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar de repente ya renunció un jefe de área y tenemos prospectos. Lo primero que uno busca es entre su misma gente porque queremos que haya un crecimiento profesional, pero esas personas no están preparadas, entonces esas personas al no estar preparadas necesitan una ayuda y a veces la fábrica está lejos de centros de capacitación. Bueno, hoy en día hay cursos virtuales por suerte, pero aún así falta, porque también hay que adiestrarlos en la política y de la empresa, ¿no? No todas las empresas tienen los mismos objetivos, entonces hay que alinearlos. En ese momento hay que hacerle un mentoring, ¿no? Hay que hacer un coaching a estos posibles postulantes, ¿no? ¿Qué resultados ha observado en los colaboradores que han recibido ese acompañamiento? Si bien asumen el cargo, ¿cree que ha hecho un cambio en ellos o Sí, solamente adaptación a su puesto? sí, definitivamente. Es otra cosa, ¿no? Por eso a mí me gusta de alguna forma esa parte porque veo su crecimiento profesional. Y efectivamente me agrada mucho
cuando después de un tiempo los veo desenvolverse muy bien, ¿no? Y sí, efectivamente, ayuda muchísimo. ¿En qué situaciones has sentido que un colaborador, ya no, si bien en este punto no es uno que quiere ascender, ha necesitado un más apoyo del habitual? Ha tenido que interceder para poder ayudarlos. Si bien menciona cuando hubo errores, pero si está mejorando, ¿cómo usted ha detectado esa situación en el transcurso de los años? No Lo como jefe mejor es directo. siempre tener indicadores, porque hay que pasar de lo subjetivo a lo objetivo. De decir, porque muchas personas te pueden decir, esta persona es un buen trabajador, es una buena persona, no. Lamentablemente, en una industria nos regimos por objetivos. Entonces, tenemos que darle esos objetivos. Obviamente, hay que capacitarlos, hay que decirle, ayudarles cómo deberían llegar a cubrir esas expectativas, pero esos números van a hablar por esa persona. De la misma forma como los números nuestros hablan por nosotros ante la alta dirección. Entonces, es cuestión de eso, ¿no? Más que de apariencias o comentarios basado en resultados. Entonces, esa es la mejor manera porque todos lo están viendo, la misma persona también está, y si no cumple esas expectativas, algo tendrá que mejorar, pero se le va a dar cierta tolerancia, obviamente, pero tampoco es permanente, ¿no? O sea, no se puede tener, pues, si hiciste un KPI para ser medido cada 3 meses y a los 9 meses, o sea, después de 3 periodos, no surte ningún efecto, entonces no puedes continuar de la misma forma. ¿Cómo maneja situaciones de alta presión o tensión emocional con su equipo? Fíjense que eso es muy importante, ¿ah? Muy importante, y también se lo digo a mis hijas, porque en la industria yo he visto morir gente, he visto jefas, incluso la jefa de la que le estoy hablando, que tanto gritaba, salió en camilla y ya no pudo regresar a la fábrica porque Pero, aparte se le complicó con diabetes, presión alta, y los médicos lo prescribieron que volviera a una planta de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque hay demasiada tensión, al menos en el área que yo estoy. ¿Por qué? Como les digo, son muchas máquinas, cada máquina tiene muchos batch y cada batch puede ser muy significativo, ¿no? Y de repente uno de esos batches justo necesitaban que se le entregue a confección y confección solo le quedaba unos días para exportar y si no exportan pues son charback de 20,000, 30,000 dólares. Entonces, desde la gerencia, por no perder, digamos, eso, hay todo un tema de tensiones. Pero la gente que no sabe administrar sus emociones en este sentido va a colapsar, va a colapsar. Entonces, ahí les doy 2 tips, ¿no? Que yo le puedo manejar, porque como ven, 52 años y canas todavía casi no me salen. sí. Es porque, número uno, yo digo siempre, primero yo, internamente, es decir, mi vida vale más que cualquier otra cosa. Y hoy en día digo, ¿no? O sea, mi vida no es mi vida, es de mis hijas. Porque, querramos o no, por más buen desempeño que pretendamos en una fábrica, el día que uno se muera o vaya al hospital, al día siguiente tu reemplazo está allí. Pero tu vida, tu salud es único. Entonces, el primer concepto que yo les recomiendo es, primero tú. Cuando a ti te pregunten quién es la persona más importante en este mundo, tienes que decir soy yo. El resto es regalo de Dios. ¿Sí? Ahora, eso no significa que vas a andar relajado por la fábrica. Claro, tienes que tener una presencia de autoridad, pero internamente y mentalmente sabes que cualquier cosa que pase es solamente dinero. Y como les digo, cuando yo digo primero yo, se significa, ok, yo no he matado a nadie, si se malogra esto, bueno, a lo mucho me despedirán, digo, ¿no? Pero no me van a, no, o sea, no va a pasar peores. Ese es el primer concepto, primero yo. El segundo concepto es extremízate. Por ejemplo, ok, vamos a suponer que ese batch
era súper urgente, teníamos que entregar el día de mañana y como ocurre muchas veces, hay un accidente, una avería en la máquina, se estropea la máquina y te malogra la tintura. ¿Qué vas a hacer? No vas a llorar, no te vas a golpear de pechos. El hecho está, o sea, tendrías que desmontar, buscar la solución, pero tienes que buscar la solución, pero ya pensando en que sí hay esa posibilidad de que va a ocurrir. Es como que alguien no quiere morirse nunca, ¿no? Pero sabemos que no vamos a morir. Entonces, cuando ya tú piensas en la muerte, entonces ya queda en segundo plano ese miedo a la muerte. Entonces, no tienes que tenerle miedo, ¿no? Tienes que romper ese miedo. Entonces, con estos dos conceptos, yo he podido manejar el estrés. O sea, no me estreso tanto. Sí, estoy manejando todo en las reuniones, estoy serio porque hay que estarlo, pero eso no implica que internamente, o sea, no lo tomo en esa intensidad. Porque digo, en el peor escenario me votarán, pues, conseguiré otro trabajo. ¿Cuál es el problema? Con sus habilidades, claro. ¿Cree que la inteligencia emocional influye directamente en el clima laboral? O sea, en los Claro, trabajos. por supuesto. Como dicen, para ser un buen líder, primero tienes que aprenderte a manejar a ti. Porque si no, no vas a manejar a nadie. Y aprender a manejarte a ti mismo implica eso, controlar tus emociones. ¿Qué es lo que vas a decir? Piensa antes de decir, ¿cierto? Tanto en público o con una sola persona. Manéjate primero a ti, contrólate. Entonces tienes que trabajar en ese autocontrol. Solo así vas a poder controlar bien al resto. ¿Cómo se conforman los equipos en su área y qué criterios utiliza? Bueno, como les digo, cuando uno ya es gerente, tú necesitas jefes de áreas. Esos jefes de áreas, a su vez, tienen un desarrollo profesional basados en experiencia y en sus conocimientos. Y aparte de eso, obviamente, sus dotes de liderazgo que han desarrollado. Entonces, porque a veces también he visto casos en la que sin poco criterio dicen, no, esa persona puede ser, lo veo bien, conversa conmigo, me cae bien y lo pongo en el puesto. Pero es un craso error. Esa persona te puede caer mal. Esa persona de repente no se llevan bien o no compaginan las mismas ideas, pero es un buen líder o es una persona que llega a los resultados, maneja muy bien su área, entonces él tiene que estar. Entonces incluso tienes que tener la capacidad de poder lidiar con ese tipo de personas y ponerlos, formarlos. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Porque cuando viene un jefe nuevo, por ejemplo, los jefes que están debajo de él, todos empiezan en cierto modo a tener miedos de que me removerá, me reemplazará, de repente viene con otra persona de su, ¿no? De su confianza, que ocurre mucho eso. Yo, por ejemplo, eso no trato de cambiar mucho, a menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Es decir, es una persona que sus indicadores están mal, le has enseñado, no quiere cambiar, al contrario, se pone muy rebelde, pues obviamente en esos casos. Pero si no, trato de desarrollarlos a ellos mismos. Entonces, la formación de cada jefe, de cada líder sobre el cual te soportas, tiene que ser siempre basado en su experiencia, en sus conocimientos y sus capacidades de liderazgo en su área de especialización. Solo así te va a poder llevar al objetivo, al puerto donde quieres llegar, ¿no? Por eso dicen, ¿no? O sea, si quieres cosas grandes, súbete en hombros de gigantes. O sea, incluso pueden ser mucho más preparados que tú, y mejor todavía, porque te va a solventar muchas cosas. ¿Qué aspectos usted considera que puede mejorar en el funcionamiento de tu equipo, o sea, en tus jefes de área? ¿Qué puede mejorar en ese funcionamiento? Una de las cosas que ayuda mucho, por ejemplo, cuando son áreas y jefes interdisciplinarios, es decir, incluso son de varios países, hablan diferentes idiomas, ¿cómo se llama? Tienen criterios diferentes. Entonces, a veces se vuelve como la Torre de Babel.
Entonces ahí es donde tú intervienes y tienes que hacer algunas dinámicas grupales, ¿no? Salir al campo, salir a pescar, hacer cosas extralaborales, de manera que interioricen en lo que ellos son fuera del trabajo. ¿Para qué? Para que generes una dinámica, un ambiente más amigable, más llevadero, ¿no? A veces tienes que hacer ese tipo de cosas que no están escritas, que muchos dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir a...? Pero como líder, tú estás, por un lado, pensando en el objetivo que tienes que cumplir, por otro lado, es tu función articular a todo ese equipo multidisciplinario, multipensamientos que hay y que todos puedan remar hacia el mismo sentido. Correcto. ¿Qué estrategias aplica para reforzar las normas y asegurar su cumplimiento? Las normas, aparte que también tienen que ser básicas, sencillas de leer cada uno de los protocolos, solamente entran con la perseverancia, la persistencia, es decir, si tienes una charla que has establecido que en cada área los cambios de turno hay 5 minutos de las 5 veces o 5 minutos de una nueva norma, entonces 1, 2, 3 veces hasta que les entre en la sangre, como decimos, ¿no? O sea, tienes que persistir si crees que esa norma realmente es medular para el funcionamiento. Entonces, las normas no se imponen, sino se perseveran a través de la persistencia, es lo que se puede interiorizar, ¿no? Porque no de memorizarse o no, tienen que entenderlo, tienen que interiorizarlo. Y si se actúa ¿cómo se actúa frente a las conductas que van en contra de este funcionamiento? ¿Cuál es su estrategia? Para eso existe un manual, ¿no? Cada empresa tiene que tener un manual de sanciones o disciplinarios que al ingreso de cada trabajador nuevo se les entrega y cada cierto tiempo se les vuelve a tomar lección, como se dice. Ellos tienen que saber cuáles son los límites de cada acción que puedan cometer. Hay faltas leves, hay faltas graves, ¿no? Entonces todo eso está establecido. Y si no la hay, precisamente el líder es el que tiene que generar un plan de este tipo, ¿no? Un manual de este tipo. Muy bien. ¿Cómo se trabaja el compromiso de aquellos que no muestran el mismo nivel de involucramiento? Poniéndole retos, porque no sé si ustedes han visto ese dibujo de la carreta, ¿no? Donde están subidos un trabajador, hay uno que está jalando, el otro que está subido en la rueda, el otro que anda tirándole piedras al que está, ¿no? Sí. De todo eso, eso es real. O sea, ustedes van a encontrar en una organización ese tipo de personas. Hay algunos que se hacen los vivos, como decimos en Perú, ¿no? Hacen poco y hacen aparecer que hacen mucho, les gusta estar hablando en los oídos de los jefes y piensan que por eso, ¿no?, lo van a ascender o lo van a mantener. Y algunas personas, algunos jefes, equivocadamente, sin analizar, por eso les digo, sus indicadores, como no le dan indicadores, entonces hay mucha bulla, muchos comentarios, entonces se basan en ello. Entonces tienes que empezar a identificarlos y empezar a separar la paja del trigo, como digo, ¿no? Obviamente le vas a dar sus oportunidades, le vas a decir que eso está mal, qué cosa es lo que esperas de esa persona y le das tareas desde lo más básico hasta los medianos y vas aumentando su complejidad. De esa manera, y obviamente cuando los cumpla, tienes que ensalzarlo, ¿no? O sea, tienes que elogiarlo, si es posible en público, para que sienta la adrenalina de que cuando hace las cosas buenas es reconocido, porque lo peor que uno hace es no reconocer el trabajo de nuestros colaboradores. ¿Considera posible influir positivamente sin ejercer autoridad formal? Si uno considera influir positivamente, lo que pasa es que esa pregunta es un poquito ambigua, ¿no? Porque
¿Qué entendemos como autoridad formal? Basarse a su cargo. O sea, te indico lo que debes hacer, pero la persona que lo recibe el mandato, por así decirlo, lo asocia como tal, como mandato, no como, o sea, si bien es un trabajador, sentirse influenciado, sentirse motivado a realizar el trabajo por compromiso propio. Por eso, o sea, lo que uno busca es que sin necesidad de decir yo soy tu jefe y por eso quiero que lo hagas, que sepa él con claridad que efectivamente tú eres su jefe y lo vas a hacer, y mejor aún si lo haces de gusto. A eso se tiene que llegar, hacer que el trabajador lo haga con gusto, no que tengas que estar imponiéndolo, ¿no? Porque entendamos, no es una escuela, no son nuestros hijos, son nuestros colaboradores. Entonces las cosas tienen que estar claras desde un inicio. Normalmente. ¿Y Así qué es. aspectos personales crees que ha fortalecido tu capacidad de influir? ¿Qué aspectos La personales? empatía para empezar, o sea, hay que ser empáticos con el personal. La capacidad de enseñar. Yo cuando estaba en la universidad y tenía algunos profesores que eran pésimos, eh, digamos, en la parte didáctica, tenían conocimiento, pero más no didáctica, yo siempre decía, yo sí no sería profesor, porque se supone que el profesor, su función principal es llevar a los estudiantes de un estado A a un estado B mejor, más simplificado, dándole herramientas más simplificadas, etcétera. Pero ya cuando estuve en la cancha, como se dice, en la misma fábrica, y prácticamente tus colaboradores son como tus alumnos, entonces yo basando y teniendo siempre esa idea de que no me van a entender, siempre he buscado la mejor forma, la forma más sencilla, con ejemplos muy sencillos, y aparte el acompañamiento de hacer que ellos cambien de ese estado A al estado B. Esa es una gran ayuda. Muy bien. ¿Cuál es la misión y visión institucional y qué tan integradas están en la cultura laboral? Definitivamente toda organización tiene una visión y una misión que cumplir, ¿no? Muchos lamentablemente lo tienen solamente como un protocolo. Lo difícil es hacer que eso se interiorice en toda la organización. Pero para ello, ¿y por qué a veces analizando en las diferentes organizaciones que están, algunos no funciona? Porque a veces viene un consultor externo, una empresa externa, te ayuda en lograr esa descripción, pero no necesariamente eso es lo que la empresa realmente hace o siente, y mucho menos los trabajadores. Entonces, la visión y la misión, si bien es cierto, nace en la alta dirección, pero también tiene que tener un compartir con la parte, con la gente que está abajo. Y esa mixtura entre los dos pensamientos hace una idea única. Y después, cada cierto tiempo, cada discurso, cada momento, tiene que ir orientado a eso, ¿no? Siempre. Entonces, tener un puerto claro a dónde llegar es clave. Y para eso es clave también que no sea pues una descripción muy grande, ¿no? Sino concisa, entendible a todo nivel, casi como un eslogan, ¿no? Para llegar. Y efectivamente, se tiene que demostrar que con cada gestión año a año se está llegando a ese objetivo, a esa visión, y que tu misión realmente también sea sostenible en el tejido social, con tu entorno, con los familiares de nuestros colaboradores, etc. Lo peor es cuando hay esa disociación, ¿no? De lo que dice, lo que está escrito en los periódicos murales, con lo que realmente haces. ¿Qué valores definen el comportamiento organizacional? El respeto, la disciplina, el trabajo en equipo,
Principalmente eso, ¿no? ¿Qué acciones concretas se toman para reforzar estos valores día con día? En el caso de la disciplina, son hábitos que hay que reforzar diariamente, siempre, diariamente. Porque la disciplina, como siempre digo, ¿no? Para que nos entre en la sangre, hay que interiorizarlo a través de los hábitos constantes. Hacer las cosas que debamos hacer, aunque en ese momento no nos guste hacerlo. Entonces, la disciplina es fundamental. Y dentro de la disciplina estamos hablando de la puntualidad, la responsabilidad, el cumplimiento con los compromisos, con los tiempos de entrega, con los estándares de calidad, etc. Entonces, es fundamental la perseverancia para obtener la disciplina, ¿no? El respeto en todos los niveles, ¿no? Por eso les digo, o sea, desde la persona que nos abre la puerta, de la persona de servicios, hasta el gerente general, los clientes, el directorio, los colegas, no se puede perder el respeto. Entonces, pero como le digo, el respeto se promueve, se ejemplifica. Entonces es un tema también de una acción constante, ¿no? O sea, de nada sirve que tú des un discurso de respeto a toda la gente y tú le miras por encima de los hombros al personal de limpieza. O sea, eso no está bien, ¿no? Bueno, hemos llegado al fin de la entrevista. Ha sido muy gratificante contar con sus palabras y los tips que nos indicó. Realmente no sabía mucho del rubro, pero me gustó todas las problemáticas que nos indicó y agradezco la participación. Muchas gracias, señor Orlando. Gracias a usted. Muchas gracias. Y Gracias. deseo todos los éxitos. Gracias. Muchas gracias.